Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de En 30 Minutos. Hoy hablamos con uno de los sectores que ha estado al frente de la pandemia, que ha estado al frente del coronavirus y lo ha hecho con muchas dificultades. Tras todos estos meses, un año y medio largo después, siguen estando al frente de este virus y también a día de hoy se encuentran con muchas dificultades. Para hablar de todo este asunto tengo conmigo a la doctora Carol Pérez, médico de urgencias del Hospital Universitari de Son Espases. Carol, bienvenida y muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Carol, vamos a remontarnos al principio de todo. Tenemos que irnos ya muy lejos. 9 de febrero de 2020, primer caso de coronavirus que se confirma en Baleares. 14 de marzo de 2020 y la vida de los españoles cambia para siempre. Nosotros sabíamos que había un virus en China, en Wuhan, pero jamás nos imaginábamos algo así. ¿Qué se hablaba en los pasillos de los hospitales semanas previas a ese momento? Bueno, pues en los pasillos de los hospitales al principio, en diciembre, pensábamos que no sería nada, pero sí que en febrero, cuando ya tuvimos el primer caso, nos empezó a preocupar y nos sorprendía que se parara un poco, que se minimizara todo, porque teníamos ganas de ponernos mascarillas, teníamos ganas de hacer cosas y se nos frenaba, se nos incitaba a no ser alarmistas. Pero sí que es verdad que antes de que se declarara el estado de alarma y nos cerraran, muchos sanitarios estábamos muy preocupados ya. ¿Cómo se empieza a tratar un virus totalmente desconocido? Y me imagino que, vuestras rutinas, sus rutinas debieron cambiar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la verdad es que yo creo que hay que darle la enhorabuena al personal sanitario porque se adaptaron a todo. Hubo reuniones express todos los días para reconducir circuitos, montar circuitos libres de COVID y después zonas de COVID, readaptar procesos, cerrar consultas. Y eso se hizo cambiando protocolos cada semana, con incertidumbre, con un montón de situaciones diversas, y fue el personal sanitario, los médicos, que se adaptaron a todo eso. Después de tanto tiempo, después de todas estas olas que hemos estado viviendo a lo largo de este año y medio largo, porque ha sido y está siendo largo, mucha gente se pregunta, ¿era realmente necesario, imprescindible estar encerrados durante 2 meses? Bueno, yo creo que llegamos tarde al COVID. O sea, nos tendríamos que haber planteado que si todo lo que estaba pasando en China era real, aquí a lo mejor llegamos tarde y nos encerramos demasiado tarde. Y porque sí que al principio, cuando no teníamos vacunas, la única medida que teníamos contra el COVID era el aislamiento social. En aquel momento la sociedad entera se volcó de alguna manera con el personal sanitario, salíamos a los balcones a aplaudirles, pero ¿realmente ha habido un cambio? ¿Hay un reconocimiento mayor a todo el personal sanitario? Pues la verdad es que en aquel momento nos emocionó muchísimo, fue una época de que se te saltaban las lágrimas cuando oías que los vecinos aplaudían, de emoción, pero se les ha olvidado. Y lo hemos visto en ola tras ola, ¿no? De repente había una ola porque había un evento, fiestas, la gente se saltaba las normas y después se vive muchísima crispación. O sea, la ciudadanía demanda unos servicios que el sanitario no puede dar. Y vemos un poco que todo ese esfuerzo que nosotros hicimos, que se reconoció, se nos ha olvidado y ahora ya la gente exige, demanda y no es consciente de que no está en nuestra mano ponerle solución a todas las demandas que ellos tienen ahora. ¿Y a la Administración se le ha olvidado cómo les está tratando? Bueno, eso es lo más deprimente, ¿no? Porque la ciudadanía ha sufrido igual que nosotros, ¿no? Pero la Administración sí que ha sido consciente de todo el esfuerzo que se ha hecho y pese a eso, todos son palos en las ruedas, problemas. Ahora tenemos un problema añadido con el decreto del catalán derogado, que ya sabían que se iba a derogar y que perjudicaba todavía más la contratación en Baleares. Tenemos un déficit de profesionales ya pre-COVID. Antes del COVID la situación ya no era buena en Baleares, pues ahora es nefasta y la Administración en eso no hace absolutamente nada. Incluso nos pagaron la famosa productividad COVID haciendo diferencias entre gerencias. Ha habido profesionales sanitarios de unas gerencias que han cobrado más que otras, gente que se ha implicado muchísimo más en el COVID, que ha cobrado menos que gente que ha tenido menos implicación. Bueno, ha sido una auténtica vergüenza lo de la Administración.
Bueno, iba a preguntarle que cómo se han sentido, pero es que acaba de decírmelo, desde luego decepcionados. Mucho. La verdad es que vas por los pasillos y los compañeros de los hospitales te transmiten eso, una sensación de decepción, de desmotivación, de no entender que todo lo que hemos hecho, de todos los sacrificios que ha implicado, porque cuando la gente hablaba del COVID en la calle, nosotros lo sufríamos en primera persona, teniendo miedo a contagiar a nuestros familiares. Yo viví el COVID en primera persona, me contagié trabajando y he tenido de la administración cero reconocimiento. Y eso es muy duro. Desde luego lo que está claro es que hay un problema de personal sanitario, porque tal vez muchas de esas frustraciones se podrían solventar con más apoyo, con más ayuda de personal sanitario. ¿Qué está pasando en Baleares con el tema del personal sanitario? ¿Por qué no vienen los profesionales a trabajar aquí? Bueno, pues porque probablemente el plan de recursos humanos que se está planteando no es bueno. O sea, si necesitamos 700 médicos en Baleares como mínimo, para tener una situación digna, para que la población tenga una respuesta sanitaria como toca, lo que tendríamos que hacer es plantearnos por qué tenemos la carrera profesional recortada, que no se paga, por qué tenemos la paga extra recortada, por qué no tenemos un índice de temporalidad brutal, por qué el ratio de médicos por paciente es el más bajo de toda España. Lo que hay que hacer es una campaña para que vengan médicos de otras comunidades autónomas, de otros sitios. No puede ser que aquí formemos médicos en esta comunidad autónoma y se queden muy pocos a trabajar aquí. ¿Por qué? Porque en sus comunidades autónomas de origen les ofrecen mejores contratos, más largos, con retribuciones más buenas, y es lógico. Entonces la administración se tiene que poner las pilas por ahí. Necesitamos médicos. ¿Cómo? Pues reclamando que vengan aquí, pero no reclamándolos porque Baleares es muy bonito. En Baleares hay que ganar más dinero, tener contratos más dignos y incentivar eso. Y que no se produzcan esas situaciones de colapso día tras día en las urgencias, por ejemplo, de Son Espases, que lo vemos constantemente en los titulares. ¿Cuál es la situación actual a día de hoy en cuanto a demoras, en cuanto a listas de espera? ¿Qué es lo normal ahora mismo? ¿Qué es lo normal esperar ahora mismo cuando pides cita con un traumatólogo, por ejemplo? Ahora mismo es impensable. Yo te puedo decir que hay 12.000 personas en lista de espera para las consultas de otorrino, por ejemplo, de Son Espases, que pides una cita, una primera visita a cualquier especialista y en menos de 3 meses es bastante poco probable. Y esto no se plantea. Si tarda eso, una primera visita, ¿qué tarda una segunda visita? Yo tengo pues compañeros que a lo mejor necesitan una revisión de un especialista y es a 1 año vista. Habéis visto en la prensa, ¿no? Citas para el año que viene, en el 2022. Esto es lo normal. ¿Y es lo normal por qué? Pues porque el COVID hizo un parón, ya teníamos una situación previa de un déficit de profesionales con listas de espera largas y ahora tras COVID todas estas listas de espera se han potenciado. Si no contratamos médicos y no tenemos profesionales para disminuir esas listas de espera, es una pescadilla que se muerde la cola, se aumentarán las listas de espera y es muy difícil de solucionar. Usted es delegada hospitalaria de Simeval. Imagino que desde Simeval se tendrán conversaciones con la Administración, presentarán esa problemática. La Administración será muy consciente del problema que hay. ¿Qué solución se les da? ¿O se está trabajando para que haya una solución? De momento, no, o sea, la Administración es perfectamente consciente, porque nosotros desde Simeval llevamos reivindicando esto desde siempre. O sea, antes del COVID ya éramos conscientes de que teníamos un déficit de profesionales en esta comunidad autónoma. Por eso el catalán para nosotros nunca fue, nunca debería ser un requisito, siempre un mérito. Siempre hemos defendido eso. Y hemos defendido pues que nos paguen la carrera profesional, que nos devuelvan, o sea, que la paga esta que está recortada la devuelvan. Hemos reivindicado un plus de insularidad, por lo menos como los canarios, para que ver mejoras en ese sentido y hacer cosas para que sea más motivador quedarse a trabajar en Baleares, pero la Administración hace caso omiso de todo eso. Llama la atención que haya datos que nos acaba de dar usted, 12.000 personas esperando para una consulta con un otorrino, colapso constante y saturación en las urgencias y centros sanitarios, y que sin embargo, por ejemplo, usted que me acaba de comentar, el tema del catalán siga siendo, bueno, esa traba para muchas personas de fuera que podrían venir a trabajar aquí, que al final hace falta. Es como contradictorio, ¿no? Bueno, es que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido que
lo que necesitamos son buenos profesionales. Si nos entendemos, da igual en la lengua que nos entendamos. O sea, poner un requisito es poner una traba. Yo cuando necesito un médico, ¿qué necesito? Necesito un médico que me sepa entender y me sepa tratar. Me da igual que tenga un nivel o no tenga un nivel de un idioma reconocido. ¿Cree que habrá una normalidad, se recuperará una normalidad en todo el sistema sanitario? Me refiero a pedir una cita y esperar unos días, pero que sea algo razonable, no esperar un año para acudir al médico. Si no hay un cambio en el plan de recursos humanos y la administración no se pone las pilas para contratar médicos, o sea, estamos hablando de como mínimo 700 médicos en Baleares. Eso, o nos ponemos las pilas, o esa normalidad de pedir cita y que a los 2 meses te vea un especialista es impensable. 700 médicos que debería de haber. ¿De más? De más. ¿Y ahora mismo cuántos médicos hay en nuestras islas? Más o menos, no sé si sabemos. No lo sé. Esto no. Pero la realidad es que faltan 700 médicos. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo faltan 700 médicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer reclamos y hay que hacer cosas para que los médicos, o por lo menos los residentes cuando acaban, se queden todos aquí, si los necesitamos a todos. ¿Y cómo se tienen que quedar? Pues dándoles buenos contratos, ofreciéndoles buenas retribuciones. No puede ser que hay médicos que han dejado la profesión porque se han sentido maltratados por la administración en Baleares. ¿Cree que habrá más olas? Es muy difícil. Yo creo que el COVID llegó para quedarse, que es una enfermedad viral que vamos a tener que convivir con ella. Yo no creo que se vaya, yo creo que seguiremos teniendo COVID mucho tiempo, pero que igual que otras enfermedades infecciosas, pues aprenderemos a convivir con ella. El SIDA no ha desaparecido, ¿no? Sigue estando ahí, no hablamos de él, pero sigue estando ahí. La gripe sigue estando ahí. Hay muchas enfermedades virales que vinieron y se han quedado, y el COVID será una de ellas, pero habrá que aprender a controlarla y a trabajar con ella. Y una vez hayamos aprendido, ¿volverá a la normalidad de alguna forma, la ansiada normalidad? Hombre, yo creo que la normalidad, si conseguimos que los políticos sean conscientes que necesitamos recursos y necesitamos sanitarios y necesitamos médicos aquí, a lo mejor algún día llegará, por supuesto. Eso esperamos. Con muchas ganas. Además, doctora Carol Pérez, muchísimas gracias por esta entrevista y por habernos atendido en 30 minutos. Muchísimas gracias a vosotros. Y ustedes no se muevan, porque ahora vamos a seguir hablando del sector sanitario. Nos centraremos en la atención primaria, así que una pequeñita pausa y volvemos.